a través de su programa universitario de estudios sobre Asia, África y Oceanía, les doy la más cordial bienvenida a la ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Anual de Investigación en Estudios sobre Asia. Como primer punto del día, tengo el gusto de presentar a nuestras autoridades. Nos acompaña el doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades de nuestra universidad. La doctora Alicia Girón, directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. Y el doctor Matías Chape, del Colegio de México, miembro integrante del jurado calificador. Le doy entonces la palabra al coordinador de Humanidades, doctor Miguel Armando López Leiva, para que dé las palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias a la maestra Vania de la Vega Chiota, secretaria académica del programa. Bienvenidas y bienvenidos al auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades, sede de este programa tan activo y con constantes iniciativas que produce. Doctora Alicia Girón, directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de estar aquí. Doctor Matías Chiape, profesor investigador del Colegio de México. Un saludo muy cordial a las y los miembros del jurado que seguramente no nos acompañan ahora, nos van a acompañar en algún momento. Y si no, seguramente nos podrán ver si es que esto queda registrado en el canal de YouTube. Estudiantes reconocidos y reconocidas con el premio que hoy se va a hacer entrega, invitados e invitados especiales. Es un gusto estar presente en la entrega del Premio Anual de Investigación de Estudios sobre Asia, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, PUEAO. Es esta una de las primeras acciones que se realizan desde el cambio de denominación, aunque en realidad ya venía de antes, de este programa universitario de conformidad con el acuerdo que modifica el similar por el que se establece el Programa Universitario sobre Estudios de Asia y África, publicado en Gaceta UNAM el 5 de mayo de este año. Considerando la importancia cultural, étnica, lingüística, económica y geopolítica, entre otras tantas más de Asia, la complejidad y particularidades de sus subregiones, países y pueblos, así como sus vínculos con América Latina y México, en 2013 la UNAM creó el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, llamado por sus siglas SUEA. 4 años más tarde, como resultado del trabajo de este seminario, se instauró el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, PUEA, el cual forma parte de la Coordinación de Humanidades. En 2025, como he reseñado ya, tras 8 años de consolidación institucional, el programa formalizó la expansión de su agenda para incluir el estudio de Oceanía. Como se aprecia, este programa ha crecido en visión, amplitud, temática y perspectiva regional. En línea con sus objetivos expresos, en 2023 creó el Premio Anual de Investigación en Estudios sobre África, el cual ha realizado 2 entregas en las que fueron reconocidas investigaciones sobre distintos temas, lo referiré brevemente, como la violencia sexual en Congo, la inclusión financiera e innovación tecnológica en Kenia, condiciones y contradicciones en la sociedad actual de la República Democrática del Congo a través de la pintura contemporánea africana, representación cultural literaria de la liberación africana, identidad nacional etíope, el Sahel occidental y la participación de la ONU en Burundi. Abrevando de esta experiencia previa y con el mismo ánimo de vinculación con nuestros programas de licenciatura y posgrado, el día de hoy nos reúne la entrega de la primera edición del Premio Anual de Investigación en Estudios sobre Asia, el cual busca, cito, fortalecer los estudios sobre Asia en México al impulsar el interés de jóvenes investigadores e investigadoras en desarrollar propuestas especializadas que aborden problemáticas locales, regionales y globales. Cierro esa cita. La convocatoria se dirigió a egresadas y egresados de esta universidad y otras instituciones educativas. En términos generales, en cada uno de los trabajos premiados, que en breve serán conocidos de todas y todos ustedes y brevemente también reseñados, se aprecia directa e indirectamente los lazos históricos y actuales de nuestro país con Asia, la forma en que pensamos y estudiamos este continente desde México, pero también el relato de Asia desde sus protagonistas, algo que por cierto tendrá que ocurrir ahora con Oceanía, que se ha incorporado en este programa. La discusión del concepto de diáspora ocupó un lugar importante en al menos 2 investigaciones. En sus respectivas temáticas de interés, las y los autores muestran temas de calado profundo
sobre las motivaciones humanas, la búsqueda de una vida digna material, pero también espiritual, los motores de la creación artística y la preservación de la cultura, los alcances de la globalización y la dinámica de industrias específicas. En su diversidad, los trabajos plantean cuestionamientos transversales, la discusión epistemológica sobre la otredad y la posibilidad de conocerla desde una realidad específica, las posibilidades de comprender procesos históricos, dinámicas productivas, modelos económicos, prácticas, símbolos, códigos, técnicas, conceptos desde México, en un diálogo entre lo universal y lo específico, una vieja pero vigente y útil dicotomía explicativa. En todos los trabajos, además de un compromiso científico que se aprecia en la riqueza teórica metodológica de recolección y análisis de datos, hay motivaciones personales, como siempre ocurre en toda tesis, vivencias, herencias, travesías internas que le dan fuerza a cada una de las investigaciones. En términos institucionales, es posible apreciar en estos trabajos los efectos positivos de lo que hacemos como universidad, es decir, de la vinculación, la movilidad, la educación continua, la participación del estudiantado en seminarios y proyectos de investigación, que es lo que justamente genera este sedimento de trabajo y de vínculo necesario, y en general de la apertura institucional en temas diversos. Además, es visible el encuentro multidisciplinario entre la sociología, la economía, la antropología, las relaciones internacionales, la crítica literaria, la historia del arte y la restauración, así como con distintos enfoques al interior de cada disciplina y campo del conocimiento. Al trabajo de las y los autores se suma el acompañamiento de sus tutoras y tutores, a quienes les hago extensiva la felicitación que se les va a dar a las personas premiadas, pues son ellas, es decir, tutores y tutoras, y ellos quienes guían las tesis en todos sus aspectos con un trabajo continuado de varios años. Me congratulo de este resultado y del premio que ha instaurado el POEAO, ahora POEAO. Felicito a las ganadoras y los ganadores, así como a las acreedoras y acreedores de menciones honoríficas por el resultado de sus investigaciones. Demuestran compromiso con el conocimiento y expresan la vitalidad de las disciplinas en humanidades y ciencias sociales sobre esta región. Esperemos que sea un eslabón más de una larga y productiva exploración sobre cada uno de sus temas y que este premio siga impulsando la investigación desde México sobre Asia tan necesaria en este momento. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Armando López Leiva. Vamos a proceder entonces a la entrega de reconocimientos de nivel licenciatura. La mención honorífica es otorgada a Melina Gabriela Ramírez Cermeño, con el trabajo El arte contemporáneo como medio para la conservación de las tradiciones culturales asiáticas, el caso de Art en Plo, colección del artista coreano Min Sok Chi. Aquí enfrente. Suba, si gusta, por favor. Muchísimas felicidades. Muchas felicidades, señora. El premio de nivel licenciatura es para Celeste Díaz Calderón, La diáspora y la memoria, un trabajo sociológico en la comunidad de descendientes coreanos en Mérida, Yucatán, y la captura de sus prácticas. Celeste Díaz es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada del Diplomado de Estudios de Asia del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África en la edición 2020 y actualmente maestrante en Demografía en el Colegio de México. Sus líneas de investigación están enfocadas al cambio demográfico del este de Asia y en México. Así también estudia temas de salud y adicciones. Celeste, te invitamos a que nos presentes tu tema. Primero que nada, quiero dar muchas gracias al PUEAO por
eh, hacer esto posible por medio de muchas cosas. Entre ellas, esta dinámica del premio a la investigación creo que es un fomento muy importante para la investigación, no solamente en México, sino en Latinoamérica con respecto a temas de Asia. Eh, Algo que me pasó al momento de inscribir esta tesis al concurso es que me da un poco de tristeza que el jurado no iba a poder ver la nota preliminar de esta tesis porque era tremendamente personal. Y bueno, les quiero platicar un poco sobre esta nota. Un poco de contexto. Yo soy yucateca, crecí en Mérida toda mi infancia. Y yo llegué a estudiar a la Ciudad de México en 2018 y durante la pandemia de COVID regresé a mi casa. Y como muchas personas, era un momento de mucha incertidumbre, de mucho miedo y pues uno necesita sentir pues un grado de normalidad, ¿no? En medio de todas las cosas. Y bueno, algunas de las cosas importantes que me sucedieron en la pandemia fue haber asistido al diplomado en estudios de Asia que ofrece esta universidad. Y un día me pasó algo muy, muy curioso, que es que eh, hubo una sesión muy interesante en el diplomado, donde Sergio Gallardo, quien es un amigo muy querido y quien ha trabajado mucho este tema, llegó un poco con la mano en la cintura y dijo, ah, sí, hace 100 años, 120 años. En ese entonces eran 115 años. Llegaron 1033 coreanos a la península de Yucatán. ¿Cómo? Así, así, así. Estas cosas pasaron. Este fue un poco el panorama general de lo que sucedió y yo estaba completamente conmovida. Dije, ¿cómo puede ser posible que pues toda la vida viví en Mérida y nunca me enteré? Entonces, tiene una presentación donde un poco abordo estas tres cosas. Entonces, lo primero es que si tuviera que resumirlo es una serie de coincidencias. Están muy invitados a leer la tesis y en el documento de Tesis UNAM se encuentran estas notas preliminares. Eh, es una serie de coincidencias muy interesantes. Para empezar, porque yo crecí en Mérida. En segundo, mi mamá, que se encuentra aquí presente, su familia proviene de Frontera Tabasco. Y algo muy interesante durante la investigación es que nos dimos cuenta que los coreanos en sus múltiples travesías habían también pasado por en ese entonces, Puerto Capitanía General de Frontera. Y a mí me movió mucho porque dije, ah, qué curioso, estuvieron en dos lugares en donde yo he estado, ¿no? Que son tan cercanos para mí. Y entonces, investigué este tema que me encanta, me mueve muchísimo. Y bueno, hice toda la recolección, tuve la oportunidad de hacer unas cosas muy interesantes con la comunidad de descendientes. Y un día en la Navidad, después de la Navidad, fuimos a ver unos tíos ahí en Yucatán. Mi tía Conchi y mi tío Hugo, que son de la familia de parte de mi papá, que también se cuenta que. Y estábamos comiendo y mi tío Hugo me dice, ah, hija, ¿de qué estás haciendo tu tesis? Y le dije, ah, estoy haciendo una tesis sobre los migrantes coreanos a Yucatán. Y como que se me queda viendo así y me dice, ah. No sé si lo sabías, pero yo soy descendiente de esa migración. Entonces fue un momento como de impacto muy fuerte porque fue como todo este tiempo, este fenómeno estaba ahí y yo no me pude detener un segundo a observar lo que me rodeaba para ver que ahí estaba esperándome. Y entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo empiezo la tesis hablando sobre el monumento a la inmigración coreana. Es un monumento que se encuentra enfrente de las oficinas como de Hacienda en el estado de Yucatán, de la parte fiscal. Y es un monumento un poco olvidado, eh, un poco con trabajo se puede leer lo que dice. Se los leo aquí, tengo una foto. Y con esta cita empiezo la tesis. Este, en 1905 se llevó a cabo la primera migración coreana a México. El 4 de abril, los coreanos salieron del puerto de Chemulpo, Corea, y tocaron tierra mexicana en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. 3 días después, el 14 de mayo de 1905, los primeros inmigrantes coreanos arribaron a la ciudad de Mérida, Yucatán. Y este monumento se hizo por la celebración de 100 años de esta migración en el 2005. Eh, Algunas cosas
que creo que son muy importantes es que, bueno, como cualquier investigador, uno se tiene que sentar y ser crítico con sus investigaciones. Yo tengo muy bien delimitado cuáles fueron los alcances y cuáles fueron las limitaciones de esta investigación. Empezando con las cosas buenas. En cuanto a alcances, creo que es muy importante que desde las ciencias sociales nos replanteemos cuáles son los conceptos que utilizamos, cuál es el uso discursivo de estos conceptos. También un poco desde la filosofía de la ciencia, cuál es el potencial explicativo de estos conceptos, ¿no? A lo largo de la tesis, yo hago una disección general del término de diáspora, lo contrapongo con varios términos que se usan de manera general, intercambiable, que un poco pues le quitan esa capacidad explicativa. Y bueno, creo que es un trabajo muy complicado, pero también muy benévolo, hacer esa disección de los conceptos que usamos, sobre todo el de diáspora, que tiene una connotación no solamente descriptiva, sino también de tipo político. Por otra parte, como socióloga, se incorporaron los marcos de la acción de Erving Goffman, que es una teoría sociológica muy padre, muy completa, que creo que puede ser utilizada a profundidad para otras cosas más allá que solamente el interaccionismo simbólico. Entre ellos, el estudio de lo diaspórico y de la migración podría ser un campo muy fructífero para esta teoría. Y finalmente, una de las principales productos de esta tesis es una matriz de operacionalización para un instrumento de tipo cuantitativo. Esto significa que, pues, a futuro, siempre que hablo en el Colmex, en el Centro de Estudios Demográficos y Urbanos, me dicen, bueno, ¿y se puede ver en el censo? Es una pregunta súper de demógrafo. Yo les digo, no, pero estaría bueno, ¿no? Entonces, un instrumento de recolección cuantitativa podría ser de alta utilidad para seguir estudiando las ramificaciones del fenómeno migratorio a finales del siglo XIX. Eh, bueno, y ahora vamos con las limitaciones. Por una parte, una de las notas que me hicieron durante mi examen profesional fue pues que hay una construcción un poco unidimensional de lo que es la identidad. Creo que es muy interesante que sigamos estudiando a partir de la migración la construcción de la identidad por medio de diferentes estrategias analíticas, teóricas e incluso metodológicas. Y bueno, algo también muy interesante es que una gran parte de esta tesis se escribió durante la pandemia. Entonces creo que haber tenido espacios presenciales de intercambio pudo haber sido mejor y eso me lleva a un siguiente punto, que es que originalmente este era un trabajo etnográfico, pero con las debidas limitaciones que tiene una pandemia y el hecho de que no soy antropóloga, soy socióloga, tuve que hacer ciertas adecuaciones. Entonces creo que en un futuro sería muy bueno estudiar este fenómeno desde la disciplina antropológica. Y finalmente, pues lo que les comentaba hace un segundo, yo propongo que para el futuro sería muy óptimo pues hacerlo desde la parte cuantitativa, buscar métodos de recolección estadística y pues de alguna manera integrarlo en la recolección censal. Y bueno, finalmente, ¿cuál es el legado de este trabajo? No del trabajo, más bien del tema. Desde que empecé a escribir esta tesis el 3 de octubre de 2020, este, han pasado varias cosas, entre ellas cumplió 20 años el grupo artístico Mugunghwa en la ciudad de Mérida, que se dedican a hacer danza tradicional folclórica coreana en Yucatán. Y gracias. Y y siguen haciendo una labor muy interesante y muy padre este, de mantener viva esa parte de la cultura. También ha estado mucho más en boga el tema de los descendientes coreanos. Hay este grupo de líderes jóvenes descendientes coreanos que han publicado un libro de testimonios de qué es crecer siendo descendiente coreano. Se llama Cuéntame Corea. Se encuentra ahorita en rotación por librerías. Y bueno, también todavía se está llevando a cabo el trabajo mencionado en la tesis, que es de la página de Facebook Descendientes Coreanos 14 de mayo de 1905, llevada a cabo por la descendiente Yesui Pech. Ella sigue recolectando historias. Ella en la tesis nos habla un poco de de la historia de su familia. Y bueno, está todavía funcionando y creo que hasta han pasado por una remodelación el Museo Conmemorativo de la Inmigración Coreana en Yucatán. Entonces les invito a que chequen esos recursos, apoyen a la comunidad de descendientes coreanos en Yucatán. Y bueno, y finalmente en cuanto a mí,
¿qué me ha dado esta tesis? Pues me ha dado la oportunidad de hablar de un tema que me parece muy importante. He tenido la oportunidad de compartir la historia de la migración coreana pues desde mi trinchera a partir de la presentación del libro Flor Negra, el cual he tenido la fortuna de haber presentado en varios foros, entre ellos en librerías, en el espacio académico. Entonces, creo que a nivel personal, para mí ha sido un punto de inflexión en mi vida y estoy muy agradecida y les doy muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y los invito a leer la tesis y a seguir apoyando a los estudios asiáticos en México. Muchas gracias. Procedemos ahora a la entrega de reconocimientos de nivel maestría. Se encuentra conectado a distancia porque geográficamente está en Japón, Alonso Belaunde de Gregory, que es acreedor de la mención honorífica de nivel maestría, con la tesis La subjetividad del haiku en la poética de Taneda Santoka. El reconocimiento lo va a recibir el doctor Matías Chiape. Muchas felicidades. Está en pantallas ahí, Alonso. Bueno, muchas felicidades hasta Japón. El premio de maestría, el primer lugar de maestría, es para Angélica Marta Santos Ugarte, con la tesis Ya que he nacido mujer, una lectura feminista del cuerpo y la maternidad en Pechos y Huevos de Mieko Kawakami. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Te puedes quedarte aquí? Marta Santos es maestra en estudios de Asia y África, con especialidad en Japón por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. También es editora. Fue asistente editorial en Tusquets Editores México, trabajó en la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres de la CEGOV y laboró durante 10 años en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Primero en sus páginas digitales y posteriormente como editora de colecciones como Solo Cuento, Crónica, Rayuela y Material de Lectura, entre otras. De 2018 a 2020 fue subdirectora en esa misma institución, puesto al que se reintegró en junio de 2025. También es correctora y editora independiente. Marta Santos, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Quisiera antes de empezar, obviamente, dar las gracias al Programa Universitario de Estudios de Asia, África y Oceanía, a la Coordinación de Humanidades, ambos de la UNAM, también a la doctora Girón, al doctor Chiape, al doctor López Leiva, también a la maestra de la Vega Xota, y bueno, obviamente a todas las personas que integraron el jurado calificador, no solo por otorgarme el honor de este premio, sino pues también por el mero hecho de haberlo fundado. Creo que es un acto muy valiente en estos tiempos, en tanto reconoce, como ya lo decía el doctor López Leiva, bueno, yo también lo creo, la existencia y la importancia y la autenticidad del interés que se vive en México, en las instituciones de educación superior mexicanas, por los estudios asiáticos, ¿no? Yo sé también que estos minutos son para presentar un resumen de mi tesis, de mi trabajo, pero antes que nada me gustaría, si ustedes me lo permiten, robarme unos minutos para reiterar los agradecimientos que aparecen en mi trabajo. Si les interesa, bueno, lean la tesis. Y bueno, para mencionar en voz alta a las personas que integraron mi comité tutorial, la maestra Alejandra Tapia, al doctor Matías Chiape y ante todo a la doctora Guaijara. Ella fue mi directora de tesis y bueno, sobre ella solo quisiera mencionar, agregar esto, que después de muchos años de yo misma ser editora, la sensei Guaijara me dio una clase magistral de edición, de corrección, de concreción, pero sobre todo de humildad. Creo que sin ella esta tesis sería una pequeña, una monumental desgracia. Entonces, muchas gracias a la doctora, quien, por cierto, no pudo asistir porque ya se encuentra formando a la nueva generación de especialistas en Asia, pero bueno, me dijo que les enviara a todos sus saludos.
Finalmente, me gustaría pues darle las gracias a las personas que me han regalado unos minutos de su lunes, a pesar de ser lunes, para acompañarme y pues sentir muy querida. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí quisiera comenzar con este, espero, breve resumen de mi trabajo de titulación de la maestría en Estudios de Asia y África del CEA, del Colegio de México, a quien también obviamente agradezco. Y bueno, tiene un título muy largo, venía en la presentación, así que ahora lo voy a tener que leer. El título de mi trabajo de titulación es Ya que he nacido mujer, que es una cita del libro, una lectura feminista del cuerpo y la maternidad en pechos y huevos, o Natsu Monogatari, de Mieko Kawakami. Y bueno, quisiera contarles en principio que mi decisión de estudiar esta reconocida novela de esta reconocidísima novelista y autora japonesa, Mieko Kawakami, no devino ni de la urgencia ni de la imposición de una titulación, sino de una auténtica pasión, uno, por la literatura, 2, por Japón, 3, por la literatura japonesa y 4, y ante todo, por la literatura japonesa que está siendo producida actualmente por las mujeres. Ahora, recuerdo, y lo refiero en la introducción de mi estudio, la forma como Pechos y Huevos me deslumbró cuando leí lo que podríamos llamar su segunda versión, que es la de 2020. En particular, recuerdo cómo, por medio de esa tremenda honestidad, empatía y sí, amor que Kawakami despliega en sus páginas, esta autora hizo pues, una cosa bastante, que podría parecer bastante imposible. Me hizo sentir muy representada como mujer, a pesar de que los avatares de esta novela pues, acontecen a más de 10.000 kilómetros de distancia. Y bueno, la dicha fue aún mayor cuando me di cuenta de que, gracias a esta novela, yo iba a poder establecer un vínculo entre mi pasión, un vínculo académico entre mi pasión, que es la literatura japonesa, pero también con el que había ido adquiriendo por las epistemologías y las prácticas feministas. Y bueno, a todo esto, ¿de qué trata Pechos y Huevos, o Natsu Monogatari, como se llama en japonés? Bueno, en palabras que por cuestiones de tiempo jamás le harán honor a una novela tan compleja y tan diversa, les puedo resumir que Natsu Monogatari está dividida en 2 libros. El primero cuenta la historia de Natsu y su hermana Makiko, quien junto con la hija de esta, que se llama Midoriko, viaja de Tokio a Osaka en 2008 tanto para visitar a Natsu, pero sobre todo y principalmente para realizarse una cirugía de aumento de senos. Y bueno, la segunda parte está ubicada temporalmente 8 años después de la primera y narra la manera como la protagonista, es decir, Natsu, persigue con apremio pero en completa soledad el tener un hijo o una hija. Esta problemática da pie a que Mieko Kawakami trate en esta segunda parte de la novela temas tan importantes como el de la inseminación artificial con donante en un país en el que este método está aprobado incluso hoy en día solamente para parejas casadas y heterosexuales. También trata, por ejemplo, el tema de los donantes de esperma, el del derecho de los hijos o hijas resultantes de este método a conocer a sus verdaderos padres y el de las distintas maneras, creo que es el más importante, cómo se pueden pues, ejercer la maternidad. Por cierto, el título en japonés es un muy bonito juego de palabras que hace alusión, que se puede traducir tanto como historia de verano como historia de Natsu. Y bueno, el objetivo general que perseguí a lo largo de mi trabajo, y ahora sí lo voy a tener que leer, fue revisar desde la crítica literaria feminista cómo se presenta y representa el cuerpo femenino, sobre todo en lo relacionado en vacíos lexicales. Este es un concepto que retomé de Lucía Guerra, como la maternidad, el embarazo, el parto, la menstruación y las cirugías estéticas, entre otros, para intentar caracterizar la visión y la diversidad de las mujeres japonesas contemporáneas sobre estos asuntos. Bueno, sí, ya que nacido mujer, buscó o trató de buscar, siendo humildes, responder con rectitud y rigor a ese objetivo general y a varios objetivos particulares que en realidad fueron muy prácticos para mí, pues me ayudaron a delimitar lo que sería mi índice, el cual es muy, muy sencillo en realidad y el cual voy a pasar a resumir un poco. Y bueno, ante los retos presentados por mis objetivos, dediqué el primer capítulo a presentar mi marco teórico, que es el de las epistemologías feministas. Bueno, si bien esta parte siempre consiste en justificar la conveniencia de la perspectiva teórica elegida, creo que ahora me vi bastante más comprometida a ello, y es que sí, Pechos y Huevos ha sido considerado por tanto los lectores como por la crítica una novela insigne del feminismo actual. Sin embargo, la autora Mieko Kawakami se ha desmarcado muchas ocasiones y con mucha vehemencia del término, por lo que me encontré de repente en la disyuntiva de si no estaba yo imponiendo una innecesaria tensión entre la novela y la novelista. Bueno, para subsanar esa preocupación, en este apartado intento demostrar que Kawakami puede no ser una escritora feminista, pero claro que es una feminista. Además, aprovecho para hablar del feminismo japonés en términos generales y sus muy excepcionales características. Y bueno, una vez conformado ese marco general, vuelvo a la novela para explicar por qué considero, de hecho, que la novela sí es feminista, en tanto cubre no solo cuantitativa, sino cualitativamente varios de esos vacíos lexicales que ya les había comentado, que en sí han sido dejados atrás por otras literaturas y tradiciones narrativas.
Finalmente, en este capítulo aclaro que aunque las epistemologías feministas no son un conjunto ni heterogéneo ni organizado de visiones, sí han predominado dos puntos de vista para su estudio. Uno de ellos es el que se ocupa de las mujeres como lectoras y el segundo, que es mucho más moderno, que es el que estudia a las mujeres como escritoras o ginocrítica. Bueno, mi tesis pretende situarse justamente en el marco de la ginocrítica y lo que ha ocurrido justamente después de esta, puesto que la visión sigue ampliándose. Por último, como las epistemologías feministas toman en cuenta las subjetividades y la ginocrítica, además analiza a las mujeres como creadoras a partir de sus circunstancias personales, también termino este apartado con una breve reseña biográfica de Kawakami, en la que hago hincapié, por ejemplo, en su origen precarizado, en su compromiso con dar voz a los que no la tienen, y sobre todo en una trayectoria personal tan compleja, tan rica, que cubre aspectos, por ejemplo, como la música o el modelaje. Ahora, en tanto el gran tema de pechos y huevos, y creo también en mi tesis, es el cuerpo femenino, en el capítulo 2 me dedico a analizar la primera parte de la novela. Sin embargo, no me detengo solo en el ámbito de lo textual, sino también de lo contextual, en principio porque así pues lo recomiendan las epistemologías feministas. En esta sección me pregunto, por ejemplo, qué nos dice el que la cirugía de aumento de senos no se encuentre entre las 10 más realizadas en Japón, a pesar de que en ese país es el tercero con más cirugías estéticas en el mundo, y a pesar de que dicha intervención sí es la segunda más practicada a nivel internacional. De este modo intento responder a dos cuestiones que creo pueden revelar las virtudes literarias y extraliterarias de Pechos y Huevos. Uno, ¿cuál es la posición de la sociedad japonesa ante la cirugía estética, en particular la de senos? Y dos, ¿es este procedimiento empoderante en términos feministas? Y bueno, si bien expongo que el empoderamiento está oscurecido por lo que se conoce actualmente como patriarcado del consentimiento, que es un concepto que retomo de una investigación de Ana de Miguel, también reconozco que al mostrar la serie de problemas y soluciones que afrontan tanto Midoriko, Natsuko y los demás personajes de Pechos y Huevos, sobre todo personajes muy femeninos, la verdad es que la novela sí cumple a la hora de exponerlas como humanos falibles y no como folletos del buen actuar, lo que es un aporte a la experiencia narrativa y de lectura en esta obra. Y bueno, finalmente en el capítulo 3 reviso el segundo libro de Pechos y Huevos. Como ya mencioné desde el principio, uno de los valores extraliterarios de Natsume Monogatari es que pone el dedo en la llaga en alguna de las problemáticas más importantes o más tratadas ahora mismo por el feminismo contemporáneo. Y esto es aún más notable en esta segunda parte, puesto que Kawakami vuelve a examinar los usos y abusos del cuerpo, sobre todo el cuerpo femenino, y la supuesta agencia de los seres humanos sobre él, pero ahora en el marco de un tema de los asuntos de la reproducción, que es un asunto muy espinoso en un país como Japón, que históricamente se ha dedicado a controlar la natalidad, como también lo expongo en el capítulo. Y bueno, además de eso, en este último capítulo también intento explicar dónde subyace la justificación para los modelos de familia que discriminan y limitan a mujeres como Natsuko y que pues ya no se corresponden con el contexto actual. En este sentido, introduzco tres conceptos muy importantes que me sirvieron mucho. Uno es el de las biopolíticas de la población de Foucault, el de la yo emprendedora y su resultado, que es el de la emprendedora reproductiva, y la ninkatsu, que significa búsqueda activa del embarazo, que son descritos por una autora que se llama Isabel Fassbender. Ahora, en este capítulo afirmo que considero particularmente útil el de la yo emprendedora, ya que me permite establecer un necesario vínculo entre las dos partes de la novela, porque, bueno, creo que sintetiza de alguna manera las políticas que han predominado o se le han impuesto al cuerpo femenino en el marco del neoliberalismo. Casi para terminar, el entendido que son la única opción que encuentra Natsuko ante su disyuntiva, también analizo un poco el estado que guardan en Japón las tecnologías de la reproducción asistida. Y bueno, ya por último, y de verdad por último, en las conclusiones termino por admitirnos sin cierta placer, la verdad, que mi objetivo inicial mostró ser delimitante, pero también bastante limitado, en tanto más bien me sirvió para iluminar la complejidad y riqueza de una novela y una sociedad que, como la misma Kawakami, pues parece no conocer las fronteras. Y también digo que más que conclusiones, el análisis de Pechos y Huevos me dio la oportunidad, me ofreció nuevas y muy productivas vetas de estudio. Y bueno, ahora sí, en términos muy personales, también eso mismo sucede, quiero admitir, antes de cerrar esta presentación, con mi humilde y agradecida recepción de este premio, porque aunque ahora mismo tengo, por suerte, un trabajo de tiempo completo que a decir verdad, me da muy poco tiempo para el estudio, la verdad es que este generoso premio pues, me motiva una vez más a no dejar de perseguir con rigor, pero también pues, con mucha alegría, lo que alguna vez fue un pasatiempo, pero gracias al Colmex pude academizar, que es pues, otro estilo de vida, que es el de los estudios de Japón. Así que nuevamente, muchas gracias. A continuación entregaremos los reconocimientos de nivel
doctorado. La mención honorífica es para Héctor Iván Sánchez Mendoza, desvinculación cambiaria en el sector electrónico, cadenas globales de valor y flujos comerciales de México con Estados Unidos, China y Malasia, 2003-2021. El primer lugar, la tesis de doctorado, es para Greta Alvarado Lugo, la diáspora sikh y su transnacionalización religiosa en México. Greta Alvarado es doctora en estudios antropológicos por el Colegio de San Luis, México. Posee un máster y un título de especialista en arte de India de la Universidad Complutense de Madrid, España, una diplomatura en Asia de la Universidad del Chaco Austral, Argentina, y un diplomado en protección internacional, integración e inserción laboral de personas refugiadas en México por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ACNUR. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA, de la Red América Latina y el Caribe sobre China, UNAM, FECHIMEX, y de la Red Académica Latino e Hispanoamericanista sobre Estudios Sinológicos de la Universidad de Costa Rica. Desde el 2019 ha sido catedrática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, con materias relacionadas al arte, la migración y la ritualidad asiática. Beneficiada en el 2024 del programa de becas para investigadores sobre China 2024 del Centro de Estudios China-México y la Red Académica para América Latina y el Caribe sobre China. En el 2024, ganadora del Premio 20 de Noviembre, que brinda la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, en investigación histórica con el tema Tejiendo Memorias, entre la historia y la contemporaneidad, familias chinas en San Luis Potosí. Coordinadora del libro Memorias de la Comunidad China a la Luz de la Luna, Reflejos entre México y Latinoamérica, 2021, editorial Palabra de Clio. A partir del 2025, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, categoría candidato, postdoctorante en el Colegio de San Luis, AC, miembro del Sistema Estatal de Investigadores de San Luis Potosí 2024-2027 del Consejo Potosino de la Ciencia y la Tecnología. Adelante, Greta. Hola, buenos días a todas, todes, todas. Quiero comenzar con un poema y explicar primero quiénes son los Sikhs, porque siempre sí, ganó el tema de los Sikhs y quiénes son, ¿sí? Los Sikhs en un principio es un grupo que India es como una V, está Pakistán de ese lado, pues quedaron justo en la partición en la independencia. Sí, ellos ya se venían diciendo, no queremos ser hindúes, no queremos ser musulmanes, somos otra cosa. Entonces este proceso de identidad comienza como en el siglo XVII. Cuando vean personas con turbante o en una película muy bonita que se llamaba El paciente inglés, un chico con turbante, ahí, esos son los Sikhs, ¿vale? Bueno, entonces quiero abrir con un poema que es justo de Rupi Kaur, o Rupi Kaur, que ella es una chica migrante, su familia migró de Punjab a Canadá. Y dice, puede que todos seamos inmigrantes, cambiando una casa por otra. Primero dejamos el útero por el aire, después los suburbios por una ciudad mugrienta, buscando una vida mejor. Resulta que algunos de nosotros dejamos países enteros. Entonces, mi tesis lo que trata era, hago danza, toda mi vida he hecho danzas de India, Bollywood, y Bhangra. El Bhangra justo es una danza que se realiza en el Punjab y la mayoría son hombres. Entonces, casi todos mis profesores de danza eran hombres y hacían danza Bhangra. Entonces, con ellos siempre comprábamos ropa aquí en México, luego en India, luego estuve en España. Y dije, ¿por qué se están moviendo cada vez más hacia México? Porque de repente hubo como un boom migratorio. Entonces, mi tesis surge, uno, de la pasión de danza y dos, de conocer y de explicar qué estaba pasando con estos grupos que iban en aumento. Entonces, primero me acerqué a los migrantes Sikhs indios y el objetivo era ver qué estrategias seguían para asentarse en México, porque los que yo conocía tenían dinero, eran un capital económico grande. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen aquí? Bueno, venden textiles,
Ujú. Y todo lo que vean de acero en las tiendas chinas o aparatos ortopédicos, ellos lo venden. Y ahorita también perfumes. Entonces empiezan con un pequeño capital a vender en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Tepito, y ya se empiezan a hacer redes comerciales. Sí, tanto que ya ellos les dicen Tepito Zinc. Ellos se apellidan Zinc, que es león, o Car, princesa. Entonces, también conocí sobre todo a personas que eran mexicanos y que decían, es que yo también soy Sikh. Dije, ¿cómo se están dando o por qué se están dando estos procesos de conversión? Y se han visto estas personas que visten de blanco, hacen Kundalini Yoga, que también trae un turbante blanco. Dije, ¿cómo se dio este proceso? Bueno, entonces justo eran mis objetivos de la tesis, conocer cuáles estrategias de migración eran de estos migrantes indios que profesaban la religión Sikh en México y cómo los mexicanos empezaron a adquirir o se interesaron en esta religión. Entonces, lo que hallé fue que a partir de la partición y sobre todo de 1984, cuando Indira Gandhi los empieza a acusar de separatistas, ellos salen a buscar donde tuvieran parientes, que casi era Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos. Cuando no pueden, porque se empiezan a restringir, como ahorita las cuestiones migratorias, se quedan en México, de ahí en Guadalajara, en Ciudad de México, y empiezan a hacer redes. En estos procesos migrantes también llega una persona que se va a llamar Yogi Bayan. No sé si han visto unos tests que se llaman Yogi Test. Bueno, cuando vayan en el súper, él empieza a dar como un mix de clases de yoga. Dice, soy un migrante, no tengo dinero. ¿Cómo puedo hacer para asentarme económicamente? Entonces, en las clases de yoga ves que es muy exitoso. Visiblemente él, si ven fotos, impacta. Entonces empieza en la Feria del Libro de Guadalajara, empieza a dar charlas, escribe libros, tiene un montón, hace una comunidad en Nuevo México y ahí muchos mexicanos aprenden esto que le van a llamar Sikh Dharma. Mezcla cuestiones del libro sagrado de los Sikhs con cuestiones de yoga. ¿Sí? Entonces también estudié esta manera de cómo ellos estar en esta ciudad de Nuevo México, qué prácticas tenían del sikhismo, que era realmente el libro sagrado. Y luego también había otro fenómeno de mujeres mexicanas casadas con Sikhs, pero que quedaban fuera de esta red, a partir de redes sociales, ¿no? De Instagram, Tinder, y que casi siempre las mexicanas nos tenemos que ir a casar afuera, a India, por el visado, que es muy complicado que se los den. Y también justo un tema que ahorita estoy abordando en el postdoctorado es qué pasa con los migrantes Sikhs indios que no tienen dinero o están fuera de la red de las personas que les digo que ya están asentadas, que tienen sus negocios en Tepito, pero que viven casi todos en Tecamachalco, donde hay el templo, que se llama Gurdwara, ¿no? El templo. Y entonces esas personas quedan vulnerables porque no hablan el idioma, no se les entiende, acaban con estos coyotes transnacionales. Entonces es justo lo que no se abordó en la tesis, pero que ahorita estoy trabajando junto con la migración china. Entonces, bueno, ya para no marearlos más, quiero agradecer que este trabajo pues, realmente es una tesis doctoral concebida no como un punto final, sino como una propuesta abierta al diálogo y a la confrontación crítica con otras investigaciones. Su finalidad es afinar perspectivas, ampliar horizontes y enriquecer la comprensión antropológica a través del intercambio académico. Por ello se presenta con la disposición de ser revisado y discutido, evitando caer en aquello que tan acertadamente señala la frase, la arrogancia es el ruido que hace la ignorancia cuando cree saberlo todo. Muchísimas gracias a toda la comunidad Sikh de España, de México, de Estados Unidos, a mi tutor de tesis que está aquí, que es el doctor Arturo Gutiérrez del Ángel. Y este reconocimiento no es solo mío, sino también es parte del Colegio de San Luis, porque muestra que el trabajo comprometido sobre estudios asiáticos también está fuera de la capital. Muchísimas gracias. Felicidades a todos los galardonados. Damos ahora la palabra al doctor Matías Chiappe como representante del jurado. Bueno, muchas gracias, Vania. Muchas gracias, doctor López Leiva, por invitarme hoy también. Yo soy profesor investigador de literatura japonesa del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México.
Quisiera empezar felicitando a la doctora Alicia Girón, a todo su equipo, por no solo este premio, sino también la edición anterior de África, pero también por todo el trabajo profesional constante y de gran atractivo para el público que vienen realizando desde el PUEAO, perdón, todos estos años. Así que felicitaciones, mis más sinceras felicitaciones y también mis más sinceros agradecimientos porque sea siempre un trabajo colaborativo, ¿no? Nosotros desde el Centro de Estudios de Asia y África del Colmex siempre hemos tenido mucho vínculo con ustedes en diferentes actividades. Yo no solo he participado en este caso como jurado de este premio, sino en clases que ustedes dan, en otro tipo de actividades, y creo que es realmente en esa colaboración donde debemos seguir trabajando en conjunto. Quisiera mencionar a los demás miembros del jurado, a Mariana Escalante, a Eduardo Pérez, a Shekufe Mohammadi, que fueron los otros 3 miembros del jurado, además de mi persona y de la doctora Girón. Hemos tenido un debate sumamente enriquecedor durante las 20 y pico de tesis que hemos evaluado, algunas más ríspidas que otras, algunos debates más ríspidos que otros, por supuesto, como todo encuentro de jurados. Pero quisiera destacar sobre todo, es más bien, quisiera decir que creo que este premio, o como todo premio, debe servir como diagnóstico para entender cuáles son o cómo funcionan los estudios de Asia en México, ¿no? O incluso en América Latina. Tenemos tesis, como usted muy bien dijo, doctor López Leiva, ¿no? Tenemos tesis que están focalizadas en la migración, tenemos tesis que tienen mucho interés en la literatura, tenemos tesis incluso en lo económico también. Es decir, hay que realmente cubrir muchas necesidades como docentes o como programas y centros de investigación de estudios de Asia y África. Así que bueno, nos espera un gran desafío. Este premio creo que nos sirve para diagnosticar eso. Bueno, y además la cuestión interdisciplinaria que también usted mencionó, ¿no? Tenemos interés en cuestiones de migración, en cuestiones que tienen que ver con, como ya dije antes, literatura, diferentes aspectos, y es ahí donde estos programas, estos centros como son los nuestros, tienen que, ¿no?, cooptar a estudiantes de diferentes aspectos y poder construir miradas que sean plurales, que conecten disciplinas. Creo que eso es sumamente importante también. Bueno, finalmente yo fui lector de la tesis de los 2 finalistas del premio de maestría, Marta y Alonso, así que me mantuve al margen de ese debate, pero es realmente bueno, una alegría enorme para mí ver que dos de mis estudiantes fueron los finalistas de este premio. Sobre todo, Marta, se mencionó mucho en el debate la cuestión de la traducción que mencionas en tu tesis, que no lo mencionaste recién, ¿no? Marta también hace un pequeño debate sobre las traducciones de la autora que trabajó. Y en esto, bueno, nosotros desde el Centro de Estudios de Asia y África creemos y siempre hemos creído que el estudio de la lengua también, ¿no?, es sumamente importante. Pero bueno, a eso nos enfocamos desde los estudios de área, ¿no? Y también están los estudios transregionales o de migración, que por supuesto tienen un valor igual de importante, pero en otro campo, ¿no? Entonces creo que ambos deben conectarse, ¿no? Los estudios transregionales y los estudios de área, y cada uno aporta, ¿no?, hacia una mejor investigación de Asia y África. Bien, con esto creo que cierro mis palabras. Yo nuevamente quisiera agradecerles. Espero que esta sea otra más de las colaboraciones que hagamos entre la UNAM y el Colegio de México. Y felicitaciones a todas y todos los ganadores. Muchas gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra la doctora Alicia Girón, directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. Gracias, maestra Vania de la Vega Xota. Bueno, pues llegó el día, un día muy esperado, y además para mí es un honor estar aquí en este emblemático lugar de Jorge Carpizo, por lo que representa en relación a los derechos humanos, a la justicia social y a un gran avance que ha habido en nuestro país. También estará aquí con el coordinador de humanidades, Miguel Armando López Leiva, quien pues de alguna manera ha incursionado con nosotros en todas las ideas que hemos llevado a cabo en este programa, que pues una de sus principales misiones es
ser punta de encuentro de los estudios de Asia y de África y hoy de Oceanía de la UNAM. O sea, la UNAM ahora tiene una voz que cada vez se ha ido fortaleciendo, sobre todo a través de este programa. Y por supuesto, estar aquí con el doctor Matías Chape, que estuvo en el jurado junto, como ya se mencionó, con Mariana Escalante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de Eduardo Torres de la Facultad de Filosofía y Letras, Shekufé Mohammadi, que es del Instituto de Investigaciones Filológicas, y bueno, Matías. Entonces, yo sí quisiera agradecer muchísimo al jurado. Fueron bastantes tesis, pero más allá de eso, lo que yo aprendí muchísimo, pero además cómo definir un premio no fue nada fácil. Fueron bastantes discusiones y discutimos bastante porque, claro, cada uno de nosotros tiene ciertas especialidades y entonces siempre, pues queramos o no, jalamos a nuestras especialidades, pero sí consideramos que de alguna manera estos premios fueron varias horas, fueron más de 3 sesiones y horas de estar discutiendo afortunadamente en línea, pero esto implicó un gran esfuerzo de leer todos los trabajos y además de justificar por cada uno de los miembros del jurado el por qué ese premio se tenía que dar. Entonces, pues yo agradezco muchísimo y también felicito a los asesores que están aquí de las tesis ganadoras. Únicamente conozco al doctor Carlos Uscanga, que también tiene una larga trayectoria en los estudios de Asia del Este y que, bueno, tiene muchos alumnos que seguramente van a seguir participando en este concurso y también aquellos que de alguna manera tuvieron aquí, sobre todo a quien ganó el premio, que viene de la Universidad de San Luis Potosí, Greta. aquí la tengo, su nombre, a Greta Alvarado Lugo. Pues felicidades a su asesor y, como digo, felicidades a todos. Pues yo con esto agradezco muchísimo la presencia de ustedes, agradezco mucho a los participantes que pues había que dar un primer lugar, había que dar una mención honorífica y pues sí, hubiera sido increíble haber dado todos que fueran los primeros lugares, pero no me dejaron. Me dejaron porque la verdad fue bastante difícil llegar a esos resultados. Muchísimas felicidades y yo espero que pues a través de ustedes y que algo que siempre es muy importante, sigan comentando la importancia de este premio y por supuesto la importancia del otro premio que breve en este mes sale la convocatoria del premio a las mejores tesis en licenciatura, maestría y doctorado del premio en África. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, doctora Girón. A continuación, le pedimos palabras finales a nuestro coordinador de humanidades, doctor Miguel Armando López Leiva. Nuevamente, gracias a la maestra Vania de la Vega Xiota. Muchas gracias a todas y todos ustedes por haber estado acá. Déjenme cerrar diciendo que desde el punto de vista del programa, de la coordinación y más allá de la coordinación de la propia universidad, incentivar este tipo de premios tienen un objetivo preciso para el programa como tal, porque como lo ha dicho la doctora Girón, es la voz de la universidad en el estudio de estas 3 regiones, continentes, como le llamemos. Es importante porque permite ubicar y poner en un lugar a la universidad en el estudio de estas, y diría no solamente estas regiones, de los múltiples temas, preocupaciones, problemas que se pueden investigar de Asia, África y Oceanía. Desde ese punto de vista, es vital que se mantengan estos premios. Y le decía aquí a hurtadillas a la doctora Girón que ahora el reto es pensar en un premio sobre Oceanía, justamente porque tenemos que incentivar a esta nueva preocupación temática y más aún, que no es menor,
necesitamos detectar y articular a aquellas personas, no solamente estudiantes, sino investigadores y profesores que estén pensando, estudiando, analizando Oceanía. Desde el punto de vista de estudiantes, y creo, o egresados, egresadas, según sea el caso, es importante un premio porque no solamente les incentiva a seguir trabajando en estos temas, en estas regiones, en estos problemas que involucran y hacen converger a las mismas, sino es importante porque facilita la relación que tenemos en la UNAM entre la investigación y la docencia, y creo que eso no es menor, no solamente de forma interna, sino también de forma externa con instituciones tan apreciadas y con tantos vínculos con los que tenemos, como es el Colegio de México, e internamente con facultades como las Ciencias Políticas y Sociales, como el Instituto de Investigaciones Filológicas y muchas otras más que seguramente están en esta dinámica de estudio de África, Asia y Oceanía. Y finalmente, desde quizás el punto de vista, si nos ponemos puristas, de la creación y generación y difusión y divulgación del conocimiento, lo importante de estos premios, como el de hoy, y voy a retomar una expresión que usó el doctor Matías Chiappe, que me gustó mucho, nos ayudan a tener un diagnóstico de lo que se está estudiando. Y en general, a mí me toca tener un seminario de posgrado, supongo que Alicia también, y obviamente al Colegio de México. Generalmente cuando tenemos seminarios de posgrado, sabemos lo que se está pensando, estudiando y analizando, porque son las y los estudiantes los que empiezan a escarbar en aquellos temas y aquellos problemas que los que ya tenemos un poquito de años más allá, pues ya no necesariamente nos detenemos, tenemos consolidadas ciertas líneas de investigación y luego no solamente por edad, sino por trayectoria, nos cuesta también ya trabajo buscar otras cosas e innovar. Y la gran ventaja que tienen ustedes como estudiantes, egresados y egresadas, es que están estudiando, nos muestran nuevos canales, nuevas líneas de investigación, nuevas interpretaciones, nuevos enfoques, nuevas técnicas y metodologías que a veces nosotros no sabemos apreciar. Y los premios, apreciar no porque no nos gusten, sino porque no los detectamos. Y a veces estos premios lo que hacen es que nos ponen en la vitrina las distintas corrientes nuevas y no tan nuevas a veces corrientes de interpretación que debemos de tener conocimiento. O como decían algunas de las colegas que participaron aquí, temas en los que uno nunca se hubiera imaginado que existieran. La colega de licenciatura hablaba de la diáspora coreana en Yucatán. Es algo, bueno, no es propiamente mis temas de estudio, pero es algo que a uno no se le hubiera ocurrido que existiera. Y sin embargo, nos hace notar su importancia, la relevancia y por qué es necesario tenerlo presente. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante continuar con estas iniciativas, doctora Girón, y aprovecho para decir, dado que hablo de las iniciativas, que le felicito ampliamente a usted, a su programa, a Vania, que es un motor muy importante en el programa, y desde luego al equipo de trabajo del mismo, porque sin esta iniciativa, sin este trabajo, pues sería imposible que estuviéramos, exactamente, que conociéramos más de tres regiones que decía yo al principio son muy importantes para México y muy particularmente la región asiática y algunos de los países se están volviendo significativamente importantes para nuestro país y desde luego como objeto de estudio, dicho de una manera a lo mejor un poco fría. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos y seguramente nos veremos en otro momento en otro evento de esta naturaleza. Que tengan todas y todos muy buen día. Muchas gracias, doctor Miguel Armando López Leiva. Invitamos a todos los galardonados, primeros lugares, menciones honoríficas, que pasen para que tomemos una foto, también a sus asesores de tesis, por favor, doctor Uskenga. Y Alonso, te invitamos a prender tu cámara, por favor, para que te podamos ver a la distancia. Listo, ya te vemos. Gracias.
Es que las luces van a salir para la foto. Ah, ok. Va a salir con imagen. Ah, ya. No. Yo no que en México se dice El colega. Más que puedan dar. Sí, un poquito más. Más aire, más como más junto. Una vegetativa. Sí, no.